¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar qué es lo que nos hace ser, bueno, como somos? Hoy vamos a meternos de lleno en esa pregunta tan compleja, para desentrañar los secretos de la personalidad. Exacto. Esa es la gran pregunta, la que ha mantenido despiertos a filósofos y científicos por siglos. ¿Qué es esa cosa, esa esencia que nos hace únicos? Ok, para que todos hablemos el mismo idioma, empecemos por definir qué es la personalidad. Y ojo, no es algo fijo, como una estatua. Pensemos en ella más bien como un patrón dinámico de cómo pensamos, sentimos y actuamos, y es lo que nos da esa sensación de ser la misma persona a lo largo del tiempo. Bueno, para empezar a armar este rompecabezas, tenemos que ir bien adentro, al comienzo de todo, nuestro mapa genético. Seguramente han oído hablar del eterno debate, naturaleza o crianza. O sea, ¿nacemos con una personalidad ya definida o es el mundo el que nos va moldeando? Bueno, la psicología moderna nos dice paren todo. Esa pregunta está mal planteada, no es una cosa o la otra. De hecho, un psicólogo llamado Gordon Allport lo explicó de una forma genial. Dijo que no es una suma, es una multiplicación. La personalidad es el resultado de la herencia multiplicada por el ambiente. Y claro, si multiplicas algo por cero, el resultado es cero. O sea, necesitas de los dos sí o sí. Y esa parte que traemos de fábrica, esa base biológica, se llama temperamento. Piensen en los bebés. Algunos son súper tranquilos, otros lloran por todo. Bueno, esos son los primeros indicios, los estilos de comportamiento y reacción que traemos desde que nacemos. Es como la materia prima de la personalidad. Y esto no es solo una teoría, ¿eh? Hay estudios, sobre todo con gemelos, que son fascinantes, y que nos dicen que casi la mitad, entre un 40 y un 60%, de las diferencias que vemos en rasgos como qué tan extrovertida es una persona o qué tan propensa es a la ansiedad, viene directo de los genes. ¿Y de qué estamos hablando exactamente? Bueno, de cosas como el nivel de actividad, somos de los que no pueden quedarse quietos o más bien tranquilos. La sociabilidad, o sea, si buscamos estar con gente o preferimos estar a solas. Y la emocionalidad, qué tan intensamente vivimos nuestras emociones. Esos son como los cimientos de la casa. Pero esperen, porque aquí la trama se complica. Cualquiera pensaría que dos hermanos criados en la misma casa deberían ser súper parecidos, ¿no? Pues resulta que a menudo pasa lo contrario, y esto es por algo que los psicólogos llaman el ambiente no compartido. Aunque vivan bajo el mismo techo, cada hermano tiene sus propios amigos, sus propias experiencias en la escuela y hasta la relación con sus padres es única, y todo eso los va diferenciando. Y ya que hablamos del ambiente, metámonos de lleno en eso. Dejemos el mapa genético por un momento y hablemos de los escultores, la familia, los amigos, las primeras experiencias. Aquí hay una idea clave, la teoría del apego. Básicamente dice que ese primer lazo que creamos con quienes nos cuidan de bebés es como el molde. Ese primer vínculo emocional se convierte en una especie de manual de instrucciones para todas las relaciones que tendremos en el futuro. Y ese molde puede tomar a grandes rasgos dos formas. Por un lado está el apego seguro, que se construye con confianza, cuando sentimos que nos cuidan. Esto nos prepara para relaciones más sanas. Por otro, si ese cuidado fue inconsistente o faltó, se puede formar un apego inseguro, que nos deja con un miedo constante a que nos abandonen. Y no es solo el apego, claro. También influyen muchísimo los estilos de crianza, si fueron más bien cariñosos o distantes, e incluso algo tan curioso como el orden de nacimiento. Un psicólogo, Alfred Adler, hablaba de la constelación familiar y cómo ser el mayor, el del medio o el menor nos ponen un rol que también nos moldea. Ok, ya vimos lo genético y la familia. Ahora hagamos un zoom hacia afuera, mucho más afuera, para ver el gran escenario donde todo esto ocurre, la cultura. Podríamos decir que la cultura nos da un guión, con ciertas reglas sobre qué es importante. Por ejemplo, en las culturas más individualistas, el guión dice destaca, compite, sé el mejor. En cambio, en las culturas colectivistas, el guión es más bien colabora, piensa en el grupo, mantén la armonía. Y claro, no es solo el país donde nacemos. Piensen en la escuela, en el grupo de amigos que es súper influyente, en la tele, en internet, todo, absolutamente todo, va dejando su marquita y contribuye a la persona que somos hoy. Y llegamos a un punto final, pero que es crucial. Quien crea que la personalidad se define en la infancia y ya está, se equivoca. Esta es una historia que dura toda la vida. Hay una teoría muy interesante de Erik Erikson que dice que en cada etapa de la vida enfrentamos un desafío principal. De bebés, el reto es confiar.
En la adolescencia, la gran crisis es encontrar una identidad. En la adultez, se trata de dejar un legado. Y así, en cada paso vamos sumando una capa más a quienes somos. Así que esa búsqueda de quién soy, que es tan fuerte en la adolescencia, se transforma. Después buscamos conectar con otros, encontrar un propósito y al final la sabiduría. El desarrollo en realidad nunca se detiene. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión? Pues que no hay una sola respuesta. La personalidad no es solo genes, no es solo crianza, no es solo cultura. Es una mezcla compleja y dinámica de todo eso junto. La naturaleza, el ambiente, la sociedad y el paso del tiempo, todo interactuando sin parar. Y hay una frase que lo resume todo de manera brillante. No somos esclavos de nuestra personalidad. ¿Qué significa esto? Que los rasgos nos dan ciertas tendencias, claro, pero al final son nuestras decisiones, nuestros valores y cómo interactuamos con lo que la vida nos pone enfrente lo que define en quién nos convertimos. Las cartas vienen dadas, pero nosotros jugamos la partida. Y esto nos deja con una pregunta final, una para quedarse pensando. Si hay tantos factores que nos van moldeando desde que nacemos, ¿qué porcentaje de lo que es una persona es realmente elegido por ella misma?